¿Cómo están? Buenas noches. Miércoles intratable, miércoles a la noche. Aquí estamos, ¿cómo están todos? Seguimos con esta maravilla de verano invernal, ¿no? Qué cosa extraordinaria, ¿eh? Hoy pasó absolutamente de todo. Desde el presidente hablando de un tema que aquí se conversó en Intratables el otro sábado, que era la cuestión de las camas PAMI, ¿se acuerdan? Sí. Camas PAMI, que en la ciudad muchos están yendo a provincia de Buenos Aires a ser atendidos. Y le contestó Quirós, dijo, bueno, no sé, es un sistema habitual. Bueno, primera vez que en meses hay puntos de vista diferentes entre el presidente y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, las consecuencias económicas del acuerdo con los bonistas, que sigue recibiendo elogios, la noticia del acuerdo, aunque en los mercados la cosa uno creía que iba a ser un poquito el dólar, más bajito el dólar. subió. Bueno, no bajó tanto. Tenía razón el filósofo, vamos a esperar a mañana. El Yo filósofo lo del mismo que pensé bolsillo. fue eso, No va a che, bajar el dólar. Mariano tuvo razón. ¿Cuándo bajó el dólar en Ojalá no, Argentina? ojalá No, no. pero Perdón, dame un momento de la historia. para mala mía, porque yo le dije el dólar tiene que bajar y me dijo, no va a bajar. No va a bajar. Vendiste Bajó poquitito. todo. bajó Vendiste muy todo poquito. y... Sí, salía vendí todo y ¿Vendiste nada. los 200? Hay una novedad que estamos esperando confirmar o no de Bahía Blanca, de que habría aparecido una pertenencia de Facundo. Pero estamos confirmándolo. A ver si esta versión que está hace una hora dando vuelta tiene veracidad. En instantes va a estar acá con nosotros Guillermo Nielsen. Vamos a hablar con Beirut, con el Líbano, con una corresponsal que nos va a contar el infierno que se vivió. Un infierno que tiene más de 100 muertos, más de 4.000 heridos, desaparecidos, irresponsabilidades de los gobiernos que permitieron que durante 7 años estuvieran alojados en el puerto casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio. No fue un accidente, fue un siniestro que iba a pasar en algún momento. Es gravísimo lo que sucedió allí. Vamos a hablar también del tema del rey de España, poco tratado en Argentina, un tema que le diría que es para... Es apasionante. Para una Es novela, pero es verdad. para un Porque nos libro, toca- para todo. lo que Nos quiera. toca para ver todo. Un culebrón No, pero es política, impresionante intriga, del rey. Pero claro, es la corrupción. historia política de España, Todo, es la historia todo de mezclado, décadas todo. de historias. Décadas de historia, Décadas de historia. Desde el plata, tejerazo Con un para corrupción, desenlace, digamos. infidelidades, mujeres famosas, plata, todo. Un rey que ha sido muy importante para Muy importante. nosotros. Para También. Argentina, sí, Repsol. Sí. ¿verdad? Sí, todas las Ejemplo. privatizaciones y también apoyos políticos cuando acá los gobiernos lo necesitaban. Así Un rey es. muy activo. Sí, sí, muy activo en todo muy sentido, activo parece. en la política Vamos a contar española, nosotros, en la lamentablemente les cuento el lado, la producción dice el lado B. Yo creo que vamos a contar el lado C o el D hoy, más que el B. Porque el hombre complica. Vamos a contar anécdotas de él, porque quienes hemos viajado y hemos hecho coberturas internacionales, era un señor amabilísimo. Sí, Es un señor elegante. amabilísimo. Encantador. Con la prensa. Elegante. ¿Sabes qué me Pero llamó la atención a mí? con Lo una que- historia Lo que de, dijo Pedro Sánchez, le iba, ¿no? Un encantado. poco, de que le gustaba Pedro Sánchez un poco me incontenible parece con las que mujeres el hombre. permitió comprender en su dimensión lo que estaba pasando, porque él dijo algo así como, bueno, en la política ha habido corruptos de todos los partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro. Ahora en la monarquía aparece este tema del rey, claramente la justicia tendrá que dirimirlo. Pero los corruptos en la política no han puesto en jaque las instituciones, y un corrupto en la monarquía no debe poner en jaque a la monarquía en su conjunto. Además, me pareció interesante. Es fuerte el Si golpe. podemos Aguántenme. discutirlo, dicho por un hay socialista, corruptos largo y y tendido. corruptos, diría yo también. Sí, bueno, vamos a hablarlo. Está el profesor Bilouten, está Gravia, ¿cómo les va a los dos? Bilouten ¿Cómo está andan? Buenas en noches. su tarde-noche. ¿Cómo andan? Bilouten está en su tarde-noche. Vamos, hoy se armó noches. en el chat del programa un debate entre el profesor Bilouten y nuestro amigo, el doctor Mauricio Alessandro, que para mi gusto tuvo una presentación extraordinaria en A24 al mediodía con Máximo Tenegro. Bueno, ya van a ver porque hay alguna postura ahí, ¿no? Hay chispazos. Disímil, ¿no? Claro, si pensaron lo mismo no lo vamos a traer al aire a los dos, ¿no? No nos sirve. Sí, para eso Claro. como este programa nosotros, ¿no? Si no es para meter cizaña, ¿para qué estamos? Señores y señores, se permitió el fútbol. Volvemos con el tema. Otra. ¿Deberían permitirse las reuniones sociales, por ejemplo, al aire libre? El teorema de la producción es este. Por supuesto. Si vuelven los entrenamientos de fútbol, vuelven comillas, porque hay un lío con los test, que acá lo planteamos hace 3 semanas, que ni te cuento. La pregunta de la producción es, ¿no puede el chino juntarse con su mujer, su familia, nuestro asistente aquí? El chino, los viejos del chino, tu mujer, 6. 2 primos, 6, ponele, A un en una metro y plaza. medio de distancia. ¿En una plaza? ¿No bueno, pueden? acá lo propuso en Intratables, no sé si fue Santilli o Quirós, el propio Quirós. sí, Quirós. 79%, Pero salir a caminar, 90,2%. si tenés que... Porque Mirá. lo que plantea de Alessandro, que después lo van a escuchar, es que podés hacer, por ejemplo, un rito umbanda que son hasta 10. El PAI 9.
Bueno, yo pregunto algo. Y la gallina, ¿no? Respecto de la pregunta de la encuesta. ¿Estamos mal? Sí, claro, estamos en un momento muy duro de la pandemia, con muchos contagios, con muchos muertos por día. Ahora, cuando nos quieren vender que el mundo está igual y demás, yo quiero decir que dejamos de sacar nosotros una persona desde Londres, una desde Barcelona, otra desde Madrid, lamentablemente. Claro. Y entonces estamos inventando la fake news a la orden del día. Yo les de que el mundo nos comiera a nosotros les quiero el contar mundo. que el mundo también tiene rebrotes y problemas, pero que el mundo funciona. Esperen que ya volvemos con los números de la noche. Funciona. No está como la Argentina. Aguántenme. Lo que decía de Alessandro hoy, por ejemplo, vos podés poner a los chalchaleros, a los fronterizos, tu madre y vos, y es una reunión social. Sí. Lo que pasa es que lo del fútbol desequilibró todo. El discurso único, digamos, estaba funcionando bien. Pero cuando vuelve el fútbol, que es inexplicable para la gente, que no puede reunirse socialmente y hasta es penalizada, entonces ahí se... Vos decís que el fútbol... A ver, sí, bueno, Gustavo, ¿qué decís? A ver, sí. Gustavo, que conoció el tema salud y el tema fútbol. El problema es que se está viendo al fútbol como algo, un entretenimiento. El fútbol vuelve como una industria. El fútbol mueve un montón de dinero como mueve cualquier otra industria. Entonces vuelve con un protocolo igual que la industria. No se vuelve el fútbol como reunión social de los jugadores para que se vean las caras, sino que vuelven como el trabajo, como han vuelto un montón de trabajo. Buen argumento. Pero pregunta, Gustavo, ¿vos crees que se va a cumplir en un entrenamiento de verdad el distanciamiento entre jugador y jugador de 1,5 metros? ¿Vos crees que se va a cumplir? Yo creo que en la Argentina hay un montón de protocolos que están establecidos y que no se cumplen, no solo en el fútbol. No cumplimos la Constitución, vamos a cumplir el protocolo. Bueno, Pero, chicos, no interrumpan. Los que están en el Zoom, dejémoslos al punto aparte, porque si no, es complicado en el Zoom. ¿Te seguís, Gustavo? No, con lo cual me parece que lo que hay es que fiscalizar que se cumpla ese protocolo, pero insisto, el fútbol es una industria y es una de las industrias más importantes que tiene el país, aunque les parezca mentira. Sí, claro, es una industria mucho. Es verdad lo que decís. ¿Sí? Es verdad. Esperen que ahora vuelvo con el tema de los testeos en el fútbol. Vamos con el informe de lo que pasó en el día, porque pasó de todo. ¿Vieron lo de juez? Lo de jueces es algo. Si te lo cuento, no lo voy a poder narrar. Si decís que es un chiste de juez, te dicen no. Si te lo cuento, no voy a poder contarte el papelón. Hay que verlo, hay que escucharlo. ¿Querés saber todo lo que pasó en el día? Entonces ponete cómodo y disfruta de este resumen intratable. La alegría de estar yo inaugurando algo que pensó Néstor, que ejecutó Cristina y que a mí me toca terminar. Siempre es lindo leerlo a Néstor. Me declaro su mejor discípulo. Esto dice el decreto: quedan prohibidos los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas. El control social y lo disuasivo de estos decretos ayudan. Ahora, efectividad cero. Escuchame esto, si vos tenés un culto umbanda, sos el Pai Maxi Montenegro, podés hacer una reunión hoy a la tarde, matar una gallina con 10 personas. ¿Por qué? O sea, porque está permitido el culto religioso hasta 10 personas. ¿Cómo estamos? Mejor. Mira, estamos mucho mejor, simplemente, digamos. No haber llegado a un acuerdo o permanecer en default seguramente aceleraba la dinámica de crisis que tiene la economía argentina. Por eso, viste, no hay que perderlo de vista. Argentina está en el medio de una crisis económica que se superpone a la crisis sanitaria. Tiene una persona que vive en la casa y le dice, tengo síntomas, la isla. Vos decís, por favor, quédate ahí. Va, ahora vemos qué paso seguimos, pero es lógico que le haya dicho que se vaya a un ambiente y se encierre hasta que venga un doctor, le haga el hisopado, sepa dónde trasladarla, hasta que se resuelva. Es demasiado buena, porque dejaste ir a trabajar a la mucama, ¿viste? Claro. No, y la gente anda diciendo que vos tenés ganas, pero por favor, si tenés ganas la gente se asea. Por eso no hay contagios. No, esto porque dejaste que esta se vaya a la casa ahí en ese rancho donde vive, y ahí en esos ranchos, viste, el coronavirus juega al fútbol con la bichuca. Cuando se cae el stream de Valeria Lynch, lo suspende para la fecha que con la misma tiquetera, o sea, con la misma producción, había fecha para Patricia. Tuve que pasar la fecha del streaming por esta situación, la verdad que no me gusta, a mí me pone muy triste. Por esa traición fea de quien supuestamente es tu amiga. Estoy hablando de Valeria. Esto no es una actividad que puede volver de hoy para mañana, que yo creo que mínimo necesitan de 20 días de hacer parte física
Y después, bueno, si están dadas las condiciones y nos autorizan, vendrán las prácticas grupales. Esta medida cautelar que ha interpuesto Claudia Villafañe, en realidad sus asesores letrados, a Diego Armando Maradona, con el objetivo de abstenerse de postear, subir y o incluir comentarios agraviantes en sus redes sociales contra ella. Me parece que acá es necesario explícitamente hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años los medios de comunicación como periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinado proceso, determinada causa. Diputado juez Se fue. ¿Dónde está el diputado? Abrirle el micrófono. ¿No? Pero parece que haber tenido organizado una estructura de cuadros sindicales municipales. Diputado Luis Juez evidentemente está en una entrevista periodística, pero está ausente a la hora de votar. Y encima se cierra la escena juez con alguien que grita, porque parece de comedia, con alguien, una mujer, una voz femenina que dice, está en TN. En el medio de la sesión. No, uno de los papelones legislativos más importantes de los últimos tiempos. A ver, no lo estoy justificando de ninguna manera, es un papelón realmente, pero el teletrabajo, como vos estás realmente en otro ambiente, no hay ni explicación. Pero digo, tratando de estás en un momento tan importante, ¿no? Digo, siempre fue más cercano, más que a un diputado, o un senador, o un gobernador, o lo que sea, más parecido a Piñón Fijo en Córdoba. No, lo que hizo entonces, es hoy más cerca a Piñón Fijo. No se puede defender juez. Bueno, pero estamos hablando del juez, ¿qué vamos? ¿Es para tirarle flores solamente? Diego, si no, más cercano yo lo critico. Hay que criticar lo que ha puesto el papelón. Hemos puesto esto que es un papelón. Bueno, es gracioso lo que hace. Pero vendría para alguien del Frente para la Victoria, del radicalismo, del lo mismo. Fue intendente, aliado del kirchnerismo, una persona otra era. Y era bueno, que pasó vergüenza y nos hizo quedar muy mal en Ecuador. Ahora esto, que digamos, le queda grande la función pública. Es una cosa que hay que replantear. Sí, a mí, yo en esto sí voy a agregar alguito de juez. Juez siempre se pone en una superioridad moral, ¿viste? En los reportajes. No, sí, él está por encima y todo el mundo es inmoral. Siempre. Él tiene para alguien que se pone en esa posición. Pero yo creo que para cualquiera, Fabián, es inaceptable. Es precisamente para cualquiera, pero peor para él. Tenés que estar concentrado en el tiempo que te toque pero esa función, no pero podés es lo importante que es es estar en una sesión y el momento de votar, vos te estar plenamente concentrado. En todo momento. No solamente faltó a la votación, sino que no estaba prestando atención a lo que estaba discutiendo. Ayer dijimos que la ministra Frederick va a quedar en la historia por la frase. Sí, pero se desmintió. Va a pasar lo mismo. Frederick se desmintió, ¿y vieron? La desmintieron. Sí. La desmintieron. La ministra defendieron, la opinión de que los medios tenemos la culpa duró 24 horas. Ahora, que los medios tenemos la culpa lo retoma Parrilli hoy. Porque viste que los kirchneristas se van pasando la posta de quién tiene la culpa de los medios cada 24 horas. Reato se ríe. Pero no y entonces se la agarró Parrilli. Hay mucha rabia y no la se agarró puede hacer Parrilli. política con rabia. Ahora, Parrilli quiere que se ponga en el proyecto que los jueces no tienen que escuchar los medios, que la gente no tiene que decirle nada. Que es lo que decía el proyecto de 6 senadores acá, que yo publiqué en enero. Que vos publicaste y te dijeron que no. Y me dijeron que Tenés no. razón. No, exactamente lo que yo voy, perdóname, agrego no algo. se pueden poner cosas obvias. Está bien, cuando los medios son utilizados para presionar a la justicia o a un gobierno, o son cómplices porque hay causa o se está investigando. ¿Cómo lo evitás? Se está investigando con D'Alessio, utilizando un diario para publicar tapas. Para eso. Pero ¿cómo haces con una ley bueno, es a través de investigaciones. O sea, ¿cómo haces? Y hay que a mí me parece... No es censura, no podés operar. No, pero yo voy a decir esto. Si vamos a hacer protocolos para ir al baño, estamos fritos. No, además, ya el domingo vino un protocolito. Estamos con ganas de protocolizar todo. Lo mejor es que haya siempre medios de chat. distinta tendencia, porque esas operaciones las hacen todas las fuerzas políticas. Lo importante es que la gente sepa que tiene que ser crítico con todos los medios. Pero después no podés hacer un protocolo. Que la justicia actúe como tiene que actuar, no, más allá de la opinión que le tengan los medios. Porque probablemente la gente no lo tenga por qué saber. La ley dice que los jueces deben fallar, por supuesto, de manera imparcial, así debe ser. Que no sucede. No presionados por la opinión pública, que no sucede. por los medios, que no por los poderes económicos. Por los poderes económicos. Digo, está bien, pero es obvio eso. Claro. Si el juez no funciona así, alguien tendrá que decir, señor, venga, explíqueme su fallo y lo corremos. Ahora, yo digo, perdón, ya está previsto. Que en paz descanse. ¿Bonadío usted cree que era imparcial?
Hizo grandes. Según dice pero la ustedes Cámara. creen que. Pero estás realmente discutiendo creen que era. No, para. tragedia de No, 11 pero me jueces, parece. Era Estamos hablando imparcial cuando es un tema del sobreseía a los Consejo de la secretarios Magistratura, Kirchner y era un no de los medios de jodido comunicación. No es una responsabilidad nuestra Pero lo iba que también Bonadío atrás de las hacía. causas que se Ollarvide- establecieron en un No programa de es una televisión. responsabilidad nuestra lo que hacían Bonadío o Ollarvide. Pero no se le puede. Es responsabilidad de ¿Ollarvide ellos. te gustaba más que No, Bonadío? tampoco, Ah, bueno, tampoco. porque Pero no se entiende si hablamos eso. de cambiar y si hablamos de que está mal, Pero eso también hay tiene que que ver con cuestionar y el rol de la criticar lo que ha prensa. sucedido, lo que ha hecho, lo que ha hecho Ahí no tenemos que ver Bonadío los con medios. Cristina Pero eso es Kirchner. Bonadío, Quiero que no somos recuerdes nosotros. que Eso queremos por decir. lo menos 9 Para de que cada está 10 Mauricio Alessandro. Mauricio, buenas ratificadas, noches. todas. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? De alegría escuchar a los Alessandro. amigos intratables. Un Alessandro hoy al mediodía, extraordinario. Acá le gritan traidor. Traidor, desertor. Y se fue con Fantino, parece. Yo no lo entiendo todavía cómo no lo bajamos del grupo de WhatsApp. Lo quiero Y decir sigue en el grupo de WhatsApp. ¿Sabes que no nos Lo digo al dimos aire. cuenta? Sí, no nos dimos cuenta que sigue en el grupo de estoy en WhatsApp. el Porque se grupo, lleva pero nunca información. traiciono. No, nunca traiciono. Nunca, Nutre a Bueno. otros programas de nuestra producción. Nuestra información. Bueno, hay que decir esto. Hoy para mí, Bueno, sin saco, poquito sí. sin saco, de Alessandro estuvo para mí extraordinario con Maxi Montenegro hoy al mediodía, explicando el decreto del domingo, poniéndolo en la tierra. ¿Cómo es lo de la secta Umbanda? Contalo. Bueno, la realidad no, lo que tiene el decreto es que no permite las reuniones familiares, pero sí permite las reuniones de cultos hasta 10 personas. Por lo tanto, si vos sos afecto al culto Umbanda o te querés iniciar y querés festejar el cumpleaños de tu madre, la invitás a un culto Umbanda y pueden ir los 10 al culto Umbanda a festejar el cumpleaños que vos no podés festejar en la casa No lo de había tu mamá. pensado Oh, pará, y saquemos culto Umbanda para que nadie se ofenda. No, una dije reunión. culto Umbanda porque es el que mejor prensa tiene. Sí, pero ¿Cuántos pará, hagamos cultos esto, hay Mauricio. habilitados en Una la ciudad de Buenos reunión, Aires? una reunión para rezar el rosario. Claro. Un grupo de No, por oración. ejemplo, juntás a los chachaleros y a los fronterizos, son 5 y 4, 9, y vos, y le das a tocar la guitarra a tu mamá y también festejás, porque hasta 10 personas que tienen una manifestación cultural pueden realizar una reunión. Tienes razón. O alquilás un teatrito y haces una cosa en streaming y llevas, o sea... Me parece que te lo hay están una- tomando en joda, puede ser, no. Pero ¿no? espera, Sí. Mauricio, No, está para contando eso la ley. está en el No, no, decreto. el doctor está contando la ley. Estas Está en el excepciones que decreto, vos marcás sí, están está. en el decreto. Claro, el decreto no te permite tener una reunión. Esto ya no es solo en el AMBA. Esto es... A nivel yo nacional. hoy cité el caso del tipo ¿Y para que el tiene judaísmo una- hay algo? Igual. Ah, También. bueno. Ahora, es una ¿Saben? pena. Pará, Es o una sea, pena. Ustedes perdón. son una Yo sé lo que tengo que religión hacer. como cualquier otra, digamos. Entonces estamos... No, entonces yo ¿Saben, ya lo tengo claro. ¿Saben cuántos cultos hay autorizados en la ciudad de Buenos Aires por la Secretaría de Culto? ¿Cuántos cultos le parece que hay? Yo te escuché hoy al mediodía, así que no puedo. Sí, 1.316 cultos. Hay muchos vivos ¿Qué? ahí, ¿eh? Que pueden girar dólar a 75 al exterior, ¿sí? Si vos hoy depositas acá pesos, a la central del culto Umbanda en Brasil podés girar a 75 Esperá, dólares. o sea, si hay 1.300 cultos y todos deciden utilizar el sistema de reunión en los El mismos cupo. 20 minutos, hay Hoy en este momento 13.000 personas dando vueltas. 13.000 personas reunidas, sí. ¿Alguna vez? ¿Qué dice en- el profesor Vilouta de todo esto? No, yo digo, ¿será que estoy lejos de ustedes y no puedo entrar? Pero no toda esta conducta adolescente, estos transgresores con pantalla Tal cual, que son es. ustedes, y no los puedo entender, no los puedo entender. Porque si yo logro no contagiar a alguien, fantástico. Pero si yo estoy poniendo en juego la vida o la salud de una persona, por más que yo la quiera ver, soy un responsable absoluto. Hoy tenemos 7.190 y pico de casos. Tenemos todas las provincias tapadas de casos. Y ustedes están haciendo un Sí, juego sí. donde la gente no juega porque la gente no es irresponsable. Y en el caso puntual del fútbol, que yo tengo mis reparos, tienen que hacerse un test. Yo si voy a ver a ustedes o a cualquier familiar mío, no voy con un test y entro y digo estoy negativo, porque tendría que hacerlo cada vez que voy. Claro. Yo creo que es un momento muy delicado para no tener claro lo que significa esto. Sí. Esto no es un límite que nos ponen porque son malos, nos ponen un límite en un tema sanitario porque no lo estamos cumpliendo. Sí. A Tenemos ver, un Fabián, D'Alessandro, Fabián. espera, D'Alessandro ha sido aludido con lo de la televisión. Sí, no, coincido Todos, con todo ¿eh? lo que dice Ah, Vilouta. todos, Ah, Todos no. fuimos. ¿Cómo era Todos de fuimos. ser ahora pantalla? todos dice Derecho a réplica de Pero- todos acá. Bueno, Frase. No, pero digo, el decreto, ustedes leyeron el decreto, son 27 Sí. páginas. Sí, Me lo imagino Sí. Saboya, por ejemplo, lo leyó todo, seguro. Todo, pero, todo. Y los demás, todos también. En los considerandos, uno de los párrafos del considerando dice:
la Argentina es el país más exitoso de América porque solo tiene el 2% de contagiados, comparándonos obviamente con Estados Unidos, que se lleva el 47%. Y también somos los más exitosos de América porque solo tenemos el 1,9% de letalidad, que también nos coloca entre los más exitosos del mundo. Tenemos un gobierno que ha hecho esto muy bien y somos los más exitosos en esto. Ahora, cuando vos lees los decretos, pero te mandamos igual a guardar y te dejamos encerrado por 15 días más y vamos a ver cuándo te soltamos. Y entonces, el que está leyendo, mi suegro, que está encerrado en su casa y no sale ni a pasear el perro vive adentro, un día se va a quemar la casa y el tipo no va a querer salir, ¿qué dice? Pero ¿cómo? Ya estamos haciendo todo bien, somos los número 1 del mundo y no podemos salir ni a la esquina. Esto no termina nunca más, porque ¿cuándo van a decidir que yo puedo salir? Si además nos está yendo peor. O sea, no es que nos está yendo mejor, estamos empeorando, naturalmente. Te pregunto, Vilonka, ¿por qué esa contradicción? No se va a decidir, doctor, no se va a decidir nunca, porque estamos viendo lo que pasa en el mundo. Hoy decía Débora, hay un rebrote muy fuerte en España, hay un rebrote muy fuerte en Colombia. No vamos a volver rápidamente hasta que no esté la vacuna, por más que nos demos manija. Pero mientras ustedes son capaces de hacerse un banda con tal de estar en la calle haciendo cualquier cosa. Entonces están buscando la vuelta porque se hacen los graciosos y creen que no pasa nada. Y yo tal vez voy a ver a una persona, puedo estar asintomático, contagiarla, mandarla al hospital o matarla. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso, porque yo vivo plena libertad, vivo en un país donde trabajo, donde me expreso, donde manejo mi dinero, donde hago lo que se me da la gana. Doc, hay una circunstancia excepcional por una pandemia. Si no, no estaríamos de acuerdo y estaríamos militando en contra de esto. Pero hoy hay un hecho excepcional, que es una pandemia que no tiene solución sanitaria, que la ciencia no le encuentra la vuelta. Entonces yo puedo decir, a ver qué hago para salir de mi casa. Y no sé si tengo que salir o si puedo no salir, es preferible quedarme en mi casa. Yo creo que el tema del contagio es muy grave. Ustedes lo ven desde otro lugar. La positividad en Argentina, después pregúntele a Gravia, es brutal. Los municipios del Gran Buenos Aires. Bueno, pero Pablo, pará. Pero Pablo, es lo que dice Mauricio, Pablo, y vamos a coincidir con vos. Pero es lo que dice Mauricio, o nos va bien o nos va mal. Fue la pregunta que yo hice el viernes. No, nos va bien. De acuerdo. Nos va bien. No, perdón. Nos va mucho mejor que a otros, mirando simplemente el mapa. Y mucho peor que a otros también. Perdón, pero para que nos vaya bien o para que nos vaya menos mal, tenemos que tratar de cumplir. ¿Ustedes creen que es el momento de abrir todo? ¿Que es el momento de Pablo, el gobierno piensa eso, no nosotros. Yo sí. Yo creo que no. Saboya sí. Sí, porque si no también le damos vuelta a la cosa. Ya llevamos 5 meses con esto, 4 meses y moneda. ¿Pero qué tiene que ver? No cuentes mucho tiene que ver, Claudio, sí, Paulito, sí, no importa. Pero Claudito, uno no puede estar en el mismo, digamos, no puede. Algunos pueden, lo celebro. Insisto, vos conocés cómo nos manejamos todos acá. Respetamos las cosas, o sea, uno tiene una opinión, pero cumple con las reglas. Ahora te das cuenta que yo puedo cumplirlas porque tengo determinada condición socioeconómica, laboral, etcétera, que puedo cumplirlas aunque esté en desacuerdo. Pero no me lleves ahí. ¿Pero dónde querés que lo lleve? Te llevo donde me parece mi opinión. ¿Qué va a hacer? No, yo defiendo a ultranza los que van a los medios, o el tijeretazo, o la gente que se rompió la cabeza para volver a laburar. No justifico el que está preocupado porque no puede festejar el cumpleaños, porque no puede casarse, pero justamente vos le das a eso una importancia mucho menor. Yo creo que eso durante 15 o 20 días o un mes, la verdad que es una cosa que no entra en ninguna discusión, pero después de determinado tiempo sí entra. Sí entra no ver a tu familia, estar aislado, estar solo. Aguántame un segundo, Pablo, Mauricio, esperen, ya volvemos. Está muy interesante el debate, porque estamos llegando al fondo del tema, que a veces es complejo. Mientras tanto, hoy hubo más de 7.000 positivos, superamos la barrera de 4.000 víctimas fatales en Argentina. ¿Alguien tenía un dato de promedio mundial? ¿Cómo es? Sí, 91,1 fallecidos por cada millón de habitantes. Ese es el promedio mundial, nosotros estamos en 91. O sea, del promedio mundial. Pero perdón, digo, si lo tiramos así, lleva una explicación un poco más extensa. El mundo vos eso lo haces en promedio, es imposible. Un experto en, una estadística, así que sabe de la salud, que es un error de jardín de infantes. Primero el que haya hecho ese tipo de promedio, y segundo el que lo plantee como algo serio. Si quieren vemos país por país y explicamos dónde está Argentina parado. Acá estamos, 6 minutos para las 10 de la noche. No sé si están ya Paulo y Mauricio y Gustavo. Quedó acá un debate que lo paré,
numérico entre Cefe y Diego. Sí. Bueno, un debate de estrellas sobre matemáticas. Matemática. Sí, no son míos los números. Sino Contá vos de yo vuelta. Yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta para ver cómo va el mundo. Porque nosotros estamos, es una pandemia global. Uno es los casos de todos los países de acuerdo a la información oficial. Y eso hay una página muy importante, Where Do Matters. Y la otra es un estudio que hace Google sobre cómo cada país va cumpliendo el confinamiento. Y nosotros somos uno de los países que más cumple el confinamiento. Mucho más que Brasil, mucho más que Estados Unidos, Sí. mucho más que Europa. Es decir, es un orgullo ver esa página. La otra no es tan orgullo. Porque en realidad lo que decía Débora, Pablo, vos escuchaste mal, es que en el mundo hay una segunda ola, pero ese virus es mucho menos letal y en el mundo hay un consenso de que el confinamiento, las cuarentenas, como decimos nosotros, no sirven. ¿Por qué no van más las cuarentenas? Porque traen un montón de disturbios, es un costo económico, social, y la salud la toman no solo como seguir vivos, sino seguir bien de la cabeza, no tener todas esas ¿Te puedo dar un ansiedades dato y demás. de ese tema que me dieron hoy? Hoy participé de una reunión con gente de la industria farmacéutica y médica y me contaron que la principal causa de muerte en la Argentina es el cáncer de mama. Y que este año, como consecuencia de la pandemia, se redujo en un 70%. Yo me quedé realmente muy sorprendida con el número. 70% los controles de las mujeres que se tienen que hacer los chequeos para esta enfermedad, que es prevenible solo si tienen chequeos. Un conocido epidemiólogo me pasó unos datos. Primero se horrorizó cuando alguien explicó o intentó explicar este promedio mundial de muertes por cada millón. Argentina, es cierto, me pasó que estaba en 91.2, sí, tenía acá el número 91.24, exactamente. Pero en realidad es un error garrafal. Primero porque todos tienen realidades socioeconómicas y poblacionales distintas. No son todos los países iguales, ni en materia de salud, ni en materia económica, ni cómo viven. Argentina, el AMBA, ustedes saben que es el sexto conglomerado más poblado del mundo, el sexto, en cantidad de metros cuadrados con la densidad poblacional. Y uno de los de mayor traspaso habitantes de trabajadores por metro cuadrado. Entonces digo, una cosa es el AMBA, que supera hasta Nueva York, que lo cuadriplica a Nueva York por cantidad de kilómetros y habitantes. Entonces, partamos esa base. Ahora, ¿quieren saber números? Tengo los números oficiales, voy a dar 2 o 3 porque son muchos. Estados Unidos tiene 488 por cada millón. Brasil, 458. India, 29, tiene muy bajo. Fíjense cómo cambia de acuerdo a eso. Perú 606, en Latinoamérica o en Sudamérica, Chile 512, España 610 y un dato, Alemania, que está considerado el modelo mundial, tiene más que Argentina, 110. Entonces, comparado con todas las potencias, comparado con el resto del mundo de los países, Argentina sigue muy abajo. Alemania tiene 110 y Argentina tiene 91. Pero en Alemania ya la primera ola terminó completamente. Está bien, pero comparado con el mundo, no se puede comparar con el mundo, estamos muy abajo todos. Hay activos nada más que 9.000 y acá hay 120.000 de activos. Ellos tienen 24 en terapia intensiva, nosotros tenemos 1.150. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que asustarse, pero hay que empezar a tomar conciencia que ese número, ese promedio de 92 fallecidos cada millón de habitantes va a subir. Lamentablemente, pero va a subir. Son dos discusiones distintas, correcto. Entonces, otra cosa muy importante con Alemania. Alemania tiene una superficie 6-7 veces menor que la Argentina. La Argentina tiene el AMBA, pero después tiene grandes territorios en términos geográficos prácticamente desiertos. Bien. Ahora, Alemania ha hecho 8,5 millones de test. También, es cierto. Nosotros hemos hecho 780.000. Tenemos ahí un gran problema. ¿Cómo es la economía de Alemania, cómo es la economía de Argentina para afrontar eso también? Lo que va a decir la Gustavo, positividad cambia por eso. Que me gusta mucho el tema de la positividad de los contagios. Claro, ahí está el punto. Nosotros es muy alto, pero, pará, no está todo perdido ni es todo mal. El virus acá, en esta parte de América, es más contagioso, pero es menos letal. Exactamente. Nosotros pensábamos que mucho íbamos más a tener... contagioso. Bueno, caso Francia, tenemos la misma cantidad de contagiados y una 10ª parte de muertos. Toquemos madera. Con Francia, ¿no? Y tenemos la ventaja del diario del lunes. Nosotros tenemos la ventaja del diario del lunes. ¿Qué decías, Gustavo? No, que la base, a ver, hay dos cuestiones. El tema numérico es obvio, perdónenme, pero Diego tiene toda la razón. Yo junto la población de India y la población
de China y tengo más de 3.000 millones de habitantes y tengo 2.080.000 personas infectadas. Eso me tira el número muy para otro lado. Y después, con respecto a lo que vos decías el diario del lunes, es obvio que va a haber una letalidad mucho menor, porque nosotros no solo pudimos hacer que el sistema sanitario más o menos esté preparado para los casos que vamos a tener, sino que aprendimos a que, por ejemplo, los cuerpos tenían que ponerse boca abajo para que tengan mejor ventilación, qué manera tenían que trabajar los kinesiólogos. Aprendimos un montón de cosas. Y también podemos decir, Gustavo, un argumento que no hemos dado. Fabi, cierro con esto. Si la pandemia hubiese llegado primero a América en vez de a Europa, un desastre. Hoy sería un desastre. Pero ahí el mérito de Alemania es muy grande. También hay un mérito que no estamos dando. ¿Saben cuál es? Quizá, lo digo como teoría y esperemos al correr de las semanas y los días, quizás tenemos muy buenos terapistas. No, yo creo que hay muy buenos médicos. Muy buenos además de tener muy buenos médicos, hay otras explicaciones fácticas que conocemos una hipótesis que nunca hemos dicho. de la Argentina. Por ejemplo, la cuarentena anticipada, que ahora algunos cuestionan, yo creo que sirvió en qué, que las personas mayores o las que tienen comorbilidades, como se dice, personas con hipertensión, con otras enfermedades, realmente están cumpliendo su cuarentena. El promedio del contagio en la Argentina de edad es de gente joven. Se contagia gente en promedio de 30 y tantos años. Gracias a Dios por el diario del lunes de lo que vimos de 40 años. Eso también ha contribuido. Ahora, lo que decía Ceferino, a mí me parece importante reiterarlo, incluso para el argumento de Paulo, que en el mundo ya conviven con el virus. Yo sé que estamos en un momento muy delicado en la Argentina, pero han aprendido, cuando dicen volvieron a cerrar, no es cierto. No es cierto. El mundo funciona y cuando dicen volvieron para atrás, a lo mejor es que cambiaron de horario, que los restaurantes cierran antes, pero funcionan. Pero funciona después de una situación atroz. Acá tenemos dos países que están en nuestro corazón, como Italia y España, que fue una masacre lo que pasó. 35.000 muertos en Italia, 30.000 en Francia, 28.000 en España, 160.000 en Estados Unidos. Pero lo explicó muy bien Gustavo, chicos. Gracias a Dios. Sí. Nosotros tuvimos el diario del lunes. Pero además, fíjate, Paulo, Alemania. No es que la gente, chicos, no es que la gente sale, convive y le da lo mismo, no le da lo mismo. Yo lo que vuelvo a discutir, yo hoy celebro que la industria tenga un número mejor que el mes pasado. Yo celebro que el señor que vive acá enfrente de mi casa y tiene una peluquería pudo abrir y está recaudando un 30%. No me preocupa si mi cumpleaños este año no lo puedo festejar, no me preocupa si Paulo, está claro tu punto. Está claro tu punto que vos no aleatorias. Está claro que vos no ponés la lupa en el tema productivo, eso quedó clarísimo. La lupa está puesto en el tema familiar social. No sé si Alessandro quiere nuestro invitado, porque ya no es integrante. No. Es categoría invitado, ¿viste? Alessandro. No, yo le pregunto, coincido con lo que dice Paulo, pero dijo muchas cosas, Paulo, ¿con cuál cosa? Sí, pero por ejemplo, no coincido en esto. Al tipo que está en una ñatuya y tiene un criadero de chanchos, se levanta a las 6 de la mañana, les da de comer, limpia 3 veces por día la materia fecal de los chanchos. Cuando ese tipo llega a la casa y ve que le están determinando si puede hacer una fiesta, un asado o encontrarse con su familia, de acuerdo a lo que pasa en el AMBA, le agarra una bronca, que le da ganas de matar un chancho y irse a un banda. ¿Por qué? Porque ese tipo está sufriendo la soberbia y la arrogancia de los porteños, que como vos, Pablo, le dicen desde acá lo que tiene que hacer a un tipo que por ahí tuvo un caso hace 130 días y vos le estás diciendo que tiene que hacer la misma vida que vos mientras lo mandás al Chiquitapia para que le diga cómo tiene que hacer el protocolo. El tipo hace el protocolo para cuidar los chanchos. Yo no mando, todos los malditos días a los porteños nadie. acá le decimos cómo tiene que vivir. Yo no mando a nadie, yo no me voy a hacer un banda, quédense absolutamente tranquilos. Yo a lo que voy, vos sos ateo. que se terminó el asunto, que es un problemita del AMBA. Hagan un repaso y las provincias argentinas están todas con muchos casos. Estaba viendo eso en este momento. No hay provincias sin casos, salvo Misiones. ¿Pero cuántos casos? ¿Pero cuántos? No, lo que digo es, pero no es un dato menor. Hace un mes teníamos 16, 17 provincias en 0, 0, 0, 0, 0. Ahora hay una sola provincia. Hay una sola provincia. Pero eso fue un retroceso entonces. ¿Cuántos tenés? Perdón. Te digo, mirá, Chaco 70, Córdoba 137, Entre Ríos 42, Jujuy 135. No, de hoy. No, pero casos totales, que lo tenés al lado. Casos totales. Sí, puedo tener Chaco 3.825, Córdoba 2.851. ¿Cuántos tiene Manhattan?
No importa. Y bueno, pero sí. Retrocedimos como cuando país. Conviene comparamos, cuando no conviene no comparamos. No, pero me refiero a esto. Acuérdense esto. Hace un tiempo decíamos, ojo, porque Argentina no es samba. Hay gran parte de Argentina toda verde todo que el ya tiempo está. lo decía. No, bueno, ya no está lo verde. decía el presidente, no nosotros. No, nosotros, yo lo dije acá. Verde era yo el decía acá que presidente. pensemos Mapa como, verde, no solamente como AMBA, sino que en el país ya estaba liberado porque estaba todo verde, porque ya no tenían casos hacía 40 días sin un caso. Bueno, es la pandemia. Y bueno, pero no hay que relajarse porque ahora todas las provincias tienen nuevamente casos. Ustedes saben que la gripe española no fue un año, fue 2. Porque fue y volvió. Fue primero en Capital y al año siguiente fue terrible en el norte y después volvió acá. Digo, esto pasa. Las pandemias van buscando geografía nueva. No celebro algo de Paulo. Paulo rescata que el peluquero de frente de su casa pueda trabajar. Sí. Y cambiaste de opinión porque antes pensabas que eso era una fuente de contagio. Yo creo que hay que ser imaginativo. ¿Sabés lo que no sirve? ¿Qué hace un político? Lo más fácil, un intendente, un gobernador. Cerremos todo. Y si hay contagio, es verdad, termino, es porque ustedes no cumplen. Eso hace un político. Tiene razón, jefe, sí, es verdad. Yo celebro que el peluquero abrió cuando hubo un protocolo adecuado, porque antes no lo había. Entonces no lo podíamos abrir. Yo voy a celebrar el día que vuelva el espectáculo, el cine, el teatro, cuando haya un protocolo y no exponga a la gente. A mí lo que me preocupa es que el Estado tenga que preocuparse o en los edificios, los vecinos, porque son los que están alertas, o los guardias de los edificios, si hacen fiestas, si hacen cumpleaños, pregunta, Paulo, si hacen ventas electrónicas. Entonces yo los veo con tengo una duda, Está comprobado. No, tengo una duda. Digo, porque los epidemiólogos lo van diciendo y yo sigo lo que dicen los expertos, ¿no? Primero dijeron que era el transporte público, después que era, no sé, el comercio de cercanía porque había mucha gente en las avenidas importantes. Ahora, ¿está probado que el aumento de casos es porque hay familias que se cruzan entre sí? Lo dijo el lunes. Esto es porque si es así, lo dijo el lunes Fernán Quiroz. Lo dijo el lunes. La primera persona que lo dijo fue Fernán acá el lunes de la semana pasada. Pero realmente, ¿ustedes creen? Yo no sé que todo lo que sucede con el aumento de casos está estrictamente vinculado con eso. Como bien dice Máximo Montenegro hoy, a ver, nosotros no somos epidemiólogos, no tenemos que dejar guiar por los ministros. Fernán lo dijo acá y el presidente asesorado. Perdón, Quiroz, ¿sabés por qué lo dijo? Quiroz, me acuerdo perfectamente. Sí, invitado. ¿Qué quiere decir? Quiroz lo dijo, el invitado. O sea, recién ustedes dijeron que hay 2.500 casos en Córdoba. ¿Ustedes saben cuántos municipios tiene Córdoba? Muchísimos. Es una de las provincias. 518 municipios. O sea, estamos hablando de 5 casos por municipio. No, en la hipótesis que no, hay muchos municipios que no debe haber. Y otra cosa te pregunto, otra cosa le pregunto a Paulo y a Branca, que estaban tan finos con las estadísticas. A contrario de lo que dice el decreto, que dice que somos los mejores del mundo y nos va bárbaro y solo tenemos el 2% contagiado y el 1,9%, ellos dicen que no, que estamos muy mal. Pero vamos a suponer que hay un error en el decreto, como ellos dicen. ¿Ustedes saben que triplicaron los accidentes de tránsito desde el 20 de marzo hasta ahora? ¿Qué hicimos? ¿Sacamos los autos de circulación? Qué ridículo, planteo muy básico, Alessandro. Sí, pero ¿cómo básico? Y claro, la boludez que dijiste vos de que los municipios, que 5 casos municipio en Córdoba, como no es una boludez, son estadísticas. Que lamento, la verdad, Alessandro, lamento que en temas tan serios vivas haciendo humor y payasadas de esto. Digo, estamos hablando en serio. Estamos hablando, pero lo dice, parece que está de moda, parece que está de moda, parece que está de moda hablar con ironía y con chascarrillo, siempre un tema tan serio en un prime time, en el canal más visto de la Argentina, en un tema tan serio donde hay tanta gente mirando al otro lado y en vez de ser responsable y concientizar, usarlo para hacer broma porque creen que quedan graciosos. Creen que quedan graciosos ante la gente y lo único que quedan es como... No, qué gracioso. El gracioso sos vos. El gracioso sos vos, Branca, que te tomás el tupé de decirle a un tipo en la ña tuya que vos tenés la cifra de cómo aumentan las cosas, lo que es mentira. Porque te acabo de explicar que hay 5 casos en toda la pandemia por cada municipio cordobés. Y vos hablás de que es un desastre. Es mentira. Alessandro, yo no estoy diciendo lo que tiene que hacer la gente. Yo lo que reflejo en esta discusión, que lo hice recién con los compañeros, no sé si la pudiste escuchar o te fuiste a cepillar los dientes, dije que en la mayoría, salvo una provincia, volvieron a tener casos. Gracioso, volvieron a tener casos cuando antes en 16, 17 o 18 provincias no tenían casos durante más de un mes. Casos Tierra del Fuego, lo mismo. Porque no sé qué voy a ver. Triplicaron las accidentes de tránsito y vos decís que es un argumento estúpido. Perdón, no lo siento, está muy bueno
bueno el debate, pero los interrumpo porque me dice la producción que tenemos imágenes de Recoleta. A ver, no sé por qué. No, una locura, chicos. Esto, cuando discutimos es esto. A ver, esto es ahora 10 y 9 de la noche, atrás mío. Sí, está la imagen. horario laboral. Esto es Recoleta ahora. No, es una locura lo Recoleta. Así está un bar conocido de Recoleta a esta hora. Esto es una hora. Hoy ahora el día de más casos en lo que va de la pandemia. Estoy tratando de divisar dónde está es. bien, ¿está permitido? Está bien. Lo escribe Daniel, perdón, Daniel Greenback. Es muy difícil si no se instala el concepto que sos parte de una sociedad y que hay una pandemia. El problema es cultural. Es una locura. Estoy tratando de ver dónde es. Qué pena que la foto no es más grande. Que no tienen ni siquiera barbijo. ¿Pero qué bar? Ah, sí, ya sé. Es la cuadra donde antes estaba... Es la cuadra entre La Biela y Ex Lola, para los que conocen la zona. Claro. Frente al cementerio. Frente al cementerio. No, pero a ver. Junín, creo que es la No hay calle. controles ahí. El tema- Junín, no es el primer día que sucede. Yo tengo de estas imágenes ya en varias oportunidades. Digo, parece que esa es una zona liberada. Yo ¿no? el ¿Cómo es? domingo vi gente Sí. tomando bebida con el barbijo corrido. Pero no Pero bueno. puede. Y sí. Eso es lo que tenemos que pero para evitar. tomar bebida, No ¿cómo? hacer lo de los. Llegan a tomar con barbijo los y- actos religiosos. Pero Hablamos de esta. tiene razón. Pero hablamos de estas irresponsabilidades. Pero hablamos Esto de estas está mal. irresponsabilidades. Todos Esto estamos, a ver, esto está tratemos mal. de tener una verdad compartida. Esto está mal. Coincidimos todos que esto está Claro. mal. Pero cuando Pero como discutimos. dice Esto está mal. Alessandro, al señor que produce chanchos en Añatuyo, tengo que decir, déjalo laburar. Y a estos han de decirle, señores, este local se Pero cierra. cuando discutimos protocolo, discutimos Yo hoy responsabilidad, vi hablamos de un estos bar, casos. yo Es hoy vi un sentido bar común. en Barrio Norte de Recoleta que había 3 señores muy atentos con su café, metiendo la medialuna dentro del café con leche, sentaditos en la ¿Pero afuera. dónde estaban sentados? En la calle. La calle. Take away. Debo confesar que uno dijo grande doma, aguante intratable, lo veo todas las Muy noches. bien, estamos de pero- acuerdo, Pero entonces igual, nos parece bien. pero igual lo cuento. ¿qué Lo va que a pasa hacer? es que la Me discusión, pasó hoy. si nosotros queremos discutir números, bueno, discutamos todos los números, pero no nos vayamos por las ramas cuando los números no nos dan. Son todos los números. Paulo, Diego. Pero Que hay yo te números discuto para las que- dos hipótesis. pero- sí, ¿qué pasa? Pero Cefe, hay una Cefe, sola yo- fuente. Obvio, que es el Estado. En este caso es el Estado. Claro, es el Pero me Estado. parece que nosotros tenemos un país muy pobre. Hoy salió un informe donde el 63% de los chicos son pobres. O esto a fin de año va a ser un desastre. Tenemos un sistema que logramos robustecerlo. Han muerto más de 4.000 personas. A mí me parece de tremenda irresponsabilidad si viene una persona y me plantea, mirá, no sé cómo hacer para laburar, me rompo la cabeza, o si sube una persona con una sube porque tiene que hacer una changa aunque no sea esencial, y yo haría la vida gorda. Pero estar discutiendo que en los edificios tenemos problemas, que tenemos fiestas, que los adolescentes la mayoría no dan pelota, o Sí. estos que van a tomar café, Bueno, o Palermo, que es la un escándalo seguimos- todos los fines de semana. La seguimos No, no porque es está un acá, escándalo, ya Paulo, está Guillermo por Nielsen. favor. Ya está Guillermo Nielsen, que hay un montón de preguntas para hacerle. Profesor de Alessandro, ¿cumpliste años vos ayer o antes de ayer, no? Anteayer, sí. Y no hice te ninguna fiesta. saludamos, un Felicidades, papelón. doctor. Feliz Y cumpleaños, no hice doctor. ninguna fiesta, muchas gracias. Por favor. No, yo no me quejo de eso, coincido, es una tontería. Acá me grita la quejarnos de producción fiesta. que no, que te lo festeje Fantino. Perfecto. Hasta luego, de Alessandro. Claro, que te arregle. Muy bien, Gracias bajando por el recibirme grupo. como siempre con ese cariño. Como si, claro. Sobre todo acá de los amigos. Bueno, Guillermo Nielsen, ¿qué tal? ¿Cómo Está bien. estás? Muy No te bien. voy a hacer opinar de este tema que estabas viendo el Muy debate. bien, no, ya se opinó casi todo, creo. Guillermo trabajó en el año 2002, 2003, 2004, 2005. ¿Cuánto duró esa negociación? No, Casi- bueno, fueron varias cosas. Pero La fue- negociación con los acreedores, aquella de la Baña Sí, Kirchner. digamos, en realidad empezó totalmente. Cada crisis y cada reestructuración es distinta de la otra. Nosotros empezamos con la negociación con el fondo. Acordate, debo decir para la audiencia y para aquellos que no lo saben, que en esos momentos Fabián fue el vocero, el encargado de prensa de ese Del equipo, canje del equipo de finanzas, y juntos recorrimos cantidad de situaciones de cierta complejidad, ¿no? Expliquemos, a ver, sintetizo, Sí. porque la nota es él, no soy yo, por supuesto. Íbamos a lugares a explicar a los bonistas que no se les iba a pagar. Y había lugares donde teníamos que irnos custodiados Sí. por la policía. En serio, esto pasó. Sí, sí. 2002, 2003. Sí. Por eso, una gran experiencia para todos. cada Pero y reestructuración es aquello y distinta. esto es diferente. Esto No, los bonos lo tenían los grandes. Esto por una cosa muy buena, y es que no había minoristas.
Acordate cuando íbamos a Italia, cuando estuvimos en Japón, aquella jornada tan dolorosa en Japón. O sea, era muy bravo en muchos aspectos, pero especialmente emocionalmente, ¿no? Pero ahora no, ahora fue una cuestión entre profesionales, básicamente. Hay, por supuesto, minoristas, sobre todo en Argentina, pero fue una cuestión entre profesionales. ¿Cuán importante es para quien te está viendo, Guillermo, para bajárselo a mi vieja que nos está viendo? ¿Cuán importante es esto? Todos decimos que es importante. Pon un ejemplo de ella. Esto es fundamental. Primero aclaremos que es un proceso. Lo de ayer, o digamos, este acuerdo con los 3 grandes agrupaciones de fondos, es parte de un proceso. Y es un indicador de un éxito muy grande del canje. Los mismos grupos estuvieron negociando con Ecuador. Llegaron a un acuerdo y eso significó una participación del 97% de los bonos en el canje ecuatoriano. Entonces, si ese indicador es válido para la Argentina tiene algunas peculiaridades, pero indica realmente una participación muy alta. Creo que ha sido un éxito importante que se haya podido pasar esta página, ¿no es cierto? Ahora esperaremos la cuestión administrativa del canje hasta, creo que es el día 24. Vos negociaste con el fondo varias veces. Sí. Negociaste acuerdos nuevos, cierre de acuerdos, acuerdos viejos y negociaste con acreedores. Ahora viene con el fondo. ¿Qué es más difícil? El fondo. ¿Por qué? El fondo tiene la capacidad de imponerte condiciones y de hacer una especie de fuerza de ocupación, donde se discute todo con unos niveles de detalle que no son los niveles de detalle con los cuales discutís con los acreedores, con los tenedores de bonos. El fondo es mucho más puntilloso, más específico, y acordate, vos también lo viviste, cuando venían las delegaciones, enseguida se dividían, un grupo va al Banco Central a ver qué está haciendo el Banco Central, otro va a Hacienda, los abogados en aquel momento, 2002, 2003, estaban atrás de la ley de quiebras y qué significaba, y varias cosas más. Te quiero decir, es un despliegue negociador realmente muy ambicioso, el del fondo. Yo lo que me acuerdo es que nos cambiaban el arco en el día. Totalmente. Todo el tiempo. Nos cambiaban, todo el tiempo, arreglás nos algo, corrían el arco. Un acuerdo, te sentás y decís, bueno, hacemos esto así, a las 11 de la mañana. Y a las 5 de la tarde... No, pero te cuento algo. El arco. Creo también que a nosotros nos tocó una de las peores épocas del fondo. Una de las épocas más duras, acordate, Ann Kruger. Cristalina Georgieva sabemos poco. Yo he podido conversar con ella. Pero nos llevamos bien con ella, parece. Nos llevamos bien. El presidente habla bastante, Guzmán habla bastante con ella. Pero ella además me parece que tiene muy claras las limitaciones socioeconómicas de la Argentina. Yo a fines de enero estuve conversando con ella tenía muy claro las limitaciones y tenía muy claro el problema gigantesco que tiene el fondo al tener el préstamo más grande de su historia otorgado a la Argentina. 44.000 millones de dólares que, ¿viste? Eso, más allá de Argentina, Guillermo, ¿es el papelón más grande en la historia del fondo? ¿Ese préstamo? No. ¿Ha habido otros papelones? No, es el más grande. Es el más grande. Yo personalmente considero que el fondo ha hecho bloopers mucho más dañinos y más jorobados. Esto me parece que es algo que se va a ir encuadrando. Me parece que hay buena actitud de Georgieva, hay buen diálogo con Guzmán, hay buen diálogo con el presidente. Entonces, esas son componentes que al final del día valen, ¿no? No es que estás, viste que tenés, no entras a un clima de tensión. No entras en una tensión terrible en esas reuniones donde se cortaba el aire con Ann Kruger, que te apretaba, sacaba un papel y decía, bueno, ustedes tienen que aumentar. Contale a la gente cómo es una reunión con, en ese caso era la subdirectora gerente. Pero va a ser muy aburrido. No, la parte que no es aburrida, porque esto es como un mito. Vos te sentás, por ejemplo, a discutir el tema que vos quieras, elegí la anécdota que quieras. No, mira, que te ponen un papel arriba de la mesa, te dicen esto tiene que ser así. Tuvimos cantidad de situaciones de extrema tensión, porque no había forma de encontrar un ángulo de un común acuerdo, ¿no? No había forma de ponerse de acuerdo.
pero Kruger fue muy, muy dura con nosotros. Acordate, Kruger en ese momento quería pasar a la historia con el sistema de quiebras soberanas de los países, o sea, tratar los problemas de sector externo de los países como si fuera una empresa. El SDRM, que era lo que en la sigla en inglés. Bueno, ella empujó eso, yo creo que independientemente de los problemas muy serios que hubo, también esto fue un incentivo para que ella precipitara el default de Argentina, o sea, el desastre de la gestión Cavallo que precedió la llegada del presidente Duhalde después de todas esas turbulencias. Bueno, todo eso me parece que fue un gran blooper superior a todo este papelón de la anterior... De este préstamo. De este préstamo dado con una frivolidad... Cuando vos escuchaste que el otro día dijo Claver Carone, el actual, el hombre más fuerte de Trump para América Latina y candidato a presidente del BID, que efectivamente habían dado el crédito para ayudar a Macri. ¿Vos qué pensaste? No me sorprendió. Creo que fue así. Creo que Mauricio Claver Carone lo puso en esos términos. Es un halcón con capacidad de razonamiento, pero es un tipo de lo que sería la línea más dura, ¿no es cierto? No, a mí no me sorprendió. Estar sentado negociando por Argentina, en una situación como esta, con la tensión, la presión económica, la presión política, la presión mediática, es como ser técnico de la selección en un mundial. Por ejemplo, tenés 500 llamados diarios, todo el mundo quiere reportajes, te llama desde el presidente hasta... ¿Cómo se hace? Digo, estoy pensando en Guzmán en este momento, 10 y 20 de la noche. Bueno, ¿cómo haces? ¿Te abstraes? ¿No mirás tele? ¿No lees diarios? No, bueno, mirá, lo que nos pasaba a nosotros en gran parte de esa gestión es que llegábamos muy agotados. Yo empezaba a trabajar en mi casa a eso de las 5 de la mañana y volvía del ministerio a las 10 de la noche. Acordate, no había sábado, no había domingo. Yo me acuerdo en el edificio del fondo que llegaba yo al almuerzo y me preguntaban qué pasó en el mundo. Eran las 1:30, 2 de la tarde, porque habían estado encerrados con Kruger y todo el mundo. Claro. ¿Qué pasó en el mundo? Débora. Guillermo, recién esbozaste algo interesante, que es la negociación que viene ahora, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Vos mismo la describías como la más dura. Y hablabas de los eventuales condicionamientos que suele poner el Fondo Monetario. Y hoy un poco la lupa o el foco está puesto allí. ¿Qué podría eventualmente exigir el fondo a la Argentina en materia de, reformas fiscales, jubilatorias, para, cerrar un acuerdo? Mira, yo no quiero hacer ese tipo de futurología, pero el fondo se focaliza normalmente en los equilibrios fiscales y monetarios. Y en lo fiscal sabemos que Argentina, que ya venía mal antes de la pandemia, ahora con la pandemia, con los problemas que vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Realmente es una situación muy, muy límite. Creo también que el fondo tiene una actitud, como dije antes, una actitud mucho más cuidadosa. No me parece que vaya a ser, no espero que la actual conducción del fondo frente a Guzmán, frente a los negociadores argentinos, vaya a tener una actitud de autito chocador. Te lo pregunto particularmente porque en materia fiscal, como consecuencia también de la pandemia, la Argentina si tiene que mostrar esos números, ¿cómo juega eso en la negociación con el fondo? Mirá, eso siempre te va a jugar en contra, pero ¿sabes qué pasa? Una de las características de este momento es que lo que podríamos llamar desde la ortodoxia, ¿no?, un desborde fiscal, hoy lo tenés en todos lados. Lo tenés en Estados Unidos, lo tenés en Alemania. Lo que sucede es que hay economías que están más preparadas para soportar un desborde fiscal que la economía argentina. Pero, entonces, Guillermo, tienen una gran facilidad ustedes, el gobierno, porque en la oposición hay tendencia a apoyar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ponga el eje en los equilibrios financiero y fiscal. Eso debería facilitar. Ahora, dentro de la coalición gobernante, ¿no crees que pueden tener problemas? Porque la figura del fondo para ciertos sectores es como la de un fantasma, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que desde ya vos tenés todos los matices en toda la política argentina.
olvídate, no es el gobierno, no es la oposición, en toda la política argentina hay una herencia de un fondo fantasmagórico y cruel. O sea, acá hay que, para empezar hay que recentrar eso. O sea, acá ha habido errores y no son precisamente estos que decía Débora. O sea, la situación hoy es como que tenés que hacer gasto no respaldado y no tenés otra. Lo tenés que hacer. Es un problema muy serio, pero bueno, hay que ir de a poco, gradualmente aflojando eso. Fíjate que hay una declaración de la semana pasada de Cristalina Georgieva en el sentido de hacer un llamado a los países a ser cuidadosos en la forma que se van bajando los estímulos fiscales. ¿Qué te quiero decir? No está todo perdido. No veo el fondo siendo el ogro no que fue con nosotros. No está en Kruger, no están las posiciones hiperduras. El fondo sigue siendo el fondo. Sí. Pero Guillermo, hay que ir viendo. Guillermo, respecto a lo que ha prestado el FMI en la gestión de Mauricio Macri, quería preguntarte si vos considerás que fue legítima la deuda que ha tomado la Argentina y qué responsabilidad tiene el FMI al haberle dado tanta cantidad de dinero sabiendo cuál era la utilización de ese dinero. Dicho, hay investigaciones, puede haber algún tipo de procesamiento sobre los que actuaron en esos acuerdos. ¿Vos creés que fue legítima? ¿Creés que tiene alguna responsabilidad? Hablar de legitimidad te mete en una dimensión... No pasó por el Congreso. Una dimensión distinta, ¿no es cierto? Te mete en una dimensión distinta. La historia argentina, lamentablemente, muestra distintos grados de irresponsabilidad en el manejo de la deuda. No solo de Macri, sino de muchos otros gobiernos que se han largado alegremente en cuanto tuvieron pista a festejar que tomaban deuda a rajabonete. El de Macri, por ser muy cercano, por el pánico que les agarró, que los llevó en forma intempestiva a ir al fondo, para asombro de muchos miembros de su propio gobierno, ¿no? Duhovne decía que no. Para asombro. No, Duhovne... Antes de ser ministro. No, antes de ser ministro, yo vi a Duhovne por televisión hablando de la conveniencia de endeudarse con el fondo porque eran tasas más bajas, lo cual demuestra una desubicación total. O sea, son tasas más bajas porque además están acompañadas de lo que yo describía antes. Las políticas de semejante despliegue que vienen y te miran todo. O sea, es plata barata con complicaciones. Le dieron una oficina, le manejaron la política económica del país, le pidieron ajuste y lo hicieron. Le manejaron el país prácticamente. El fondo la ocupación. Siempre, hicieron, pero todo, digo, también le pusieron una ocupación. El fondo siempre, yo no voy a defender al fondo, pero para tenerlo claro, el fondo siempre tuvo, o la mayoría del tiempo, durante décadas, siempre tuvo una oficina en Argentina. Mucho tiempo estuvo adentro del Banco Central. En nuestra gestión, nosotros conversamos esto, no nos parecía que fuese la forma de presentación en sociedad más adecuada y se mudaron, salieron del Banco Central. Fue en nuestra gestión con Roberto Labaña, ministro de Economía. Claudio. Guillermo, ¿te parece que en la reestructuración que vamos a tener que negociar con el fondo va a incluir un nuevo préstamo? ¿O solamente negociaremos la deuda que tenemos? No, mira, van a hacer préstamos para pagar deuda, va a ser un revolving. Pero parte de esto que estamos negociando también era un préstamo para pagar deuda. No, pero no deuda con ellos. No deuda con ellos. Bueno, es una gran diferencia. Acá va a haber un revolving para pagar la deuda con ellos. En el caso de la gestión Macri y la gestión Caputo, que hoy está tan contento y tan felicitando gente por todos lados, eso fue para tapar el agujero terrible que habían hecho. ¿Qué opinas de lo que dijo? Porque Caputo elogió, pero Pratgay criticó. Pratgay siempre critica. Pratgay siempre fue muy crítico de nuestra reestructuración, es crítico de esta. Él nunca hizo que era presidente del Banco Central en la época de ustedes. Sí, pero él nunca Néstor hizo. Kirchner. Sí, está bien, pero también lo rajaron. Entonces, a veces se confunde la figura, ¿viste? No, pero acá la pregunta específica fue la opinión de él con respecto a la reestructuración. Ayer fue crítico. Sí, él siempre fue crítico. Él nunca reestructuró una deuda, pero siempre fue crítico. Pero bueno, tampoco y última pregunta, no tenemos que sacarte más tiempo porque ahí dice presidente de IPF. Hay para hacerte de IPF 700 preguntas, pero bueno, te convocamos por la deuda. Hoy el presidente habló, hablaste vos. ¿Qué pasa para, esto sí, para quien te está mirando, el precio de la nafta?
que ustedes son precio testigo. Mira, el presidente me parece que fue lo suficientemente claro en todo esto. Es algo que se está estudiando, que se está viendo. Es algo que hay que verlo en una situación extremadamente delicada. El precio de los combustibles, el precio de la energía en general, es muy importante en un país. Y es importante también en un país como este tan pauperizado, ¿no es cierto? Es muy delicado el tema. Vos tenés un país que no es el país normal, inercial, sino que estás en un país absolutamente pauperizado. Entonces hay que sopesar mucho todo esto. Entran el problema o del impacto social, el impacto en precios, en un momento que estás tratando de manejar esto de la forma más equilibrada posible, pero también tiene que haber una mirada intertemporal. ¿A qué me refiero? Vos necesitas tener ciertos equilibrios como para evitar que te veas en situaciones como las que nos vimos no hace tantos años atrás, donde se te desbarrancan las importaciones de gas o se te desbarrancan las importaciones de petróleo. Por eso les digo, es un equilibrio delicado. Bien, Guillermo, gracias. Gracias no, por venir, ustedes. Por favor. A ver, repasamos rápidamente la encuesta. 3.000 votos. Se permitió el fútbol. ¿Deberían permitirse las reuniones sociales, por ejemplo, al aire libre? Sí. 79,7, no 20,3. La gran victoria de Mauricio Alessandro en la encuesta. Débora Curano, noticia. Sí, porque bueno, fíjate que empieza mañana el plenario de comisiones la discusión respecto de la reforma judicial y te quería contar algunos de los nombres de los que van a participar, por lo menos en este primer encuentro, desde el doctor Fargosi, pasando por el doctor Zaffaroni, el doctor Garay, Gallo Tagle. Claro, para, bueno, dar cuenta un poco de las diversas posiciones que se van a poder escuchar mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿No? Claro, bueno, por eso elegimos de todos los nombres participantes, esos dos que son los que están reflejados además en la fotografía. Qué bueno que haya todo será tipo en el día de mañana. Bien, vamos rápidamente con el informe de Beirut, imágenes impresionantes de esta tragedia, que no fue un accidente, fue negligencia de 5 gobiernos. Dale. Continúa la conmoción por la devastadora explosión en Beirut. En diálogo con Doman 910, la periodista libanesa Wafi Ibrahim realizó un crudo relato sobre la tragedia en el país asiático. El número de desaparecidos es muy grande y aún no se ha hecho una topografía de lo que hay dentro de los apartamentos, los heridos y los cadáveres que pueden existir dentro de estos edificios y que no han recibido todavía su auxilio necesario. Además de la cantidad de desaparecidos en el mar, porque la cantidad de gente que fueron lanzadas al mar por la onda expansiva de la explosión fue inmensa. Siguen los trabajos de levantando los escombros y buscando cadáveres debajo de los escombros. El puerto está totalmente destruido, totalmente, y se avecina una crisis inmensa en este país. El sistema hospitalario prácticamente colapsó, no da para tanto, sobre todo que estaba dedicado casi por completo a enfrentar a la COVID-19 en el marco de planes estratégicos. Cantidad de personas sin hogar me dicen que llegan a 300.000. Sí, efectivamente, y lo que sí llamó la atención, la solidaridad interna de todas las regiones libanesas, donde hay gente que quieren compartir sus casas, otros que quieren prestar casas de sus hijos que están fuera del país o bien emigrantes, en fin, lo que reina hoy en día es la solidaridad humana, porque ante calamidades de este tipo realmente todo queda pequeño. Parece que hubo o se transpiró algo de los gases del combustible que hay ahí, algo pasó que mientras esos trabajadores soldaban ocurre la explosión del tanque de combustible, que a su vez provocó una segunda explosión, que es la del... Por eso hablamos de dos explosiones, la del tanque que genera la explosión a su vez del nitrato de amonio. Así mismo.
Qué año para el mundo. Vamos a Beirut, muy amablemente está allí Abdo Harouch, espero haber pronunciado bien el apellido, es presidente de la Liga Libanesa Argentina allí en Beirut. Abdo, buenas noches. ¿Qué horas en Beirut en este momento? Buenas noches, son las 4:40 de la madrugada. Así que especial agradecimiento por estar despierto. Abdo, bueno, ha causado, por supuesto, en Argentina enorme preocupación, como en el mundo entero, ¿no? Todo esto, ¿qué se supo hoy? Yo llegué hasta la cuenta de 100 víctimas fatales, decían que había muchos desaparecidos, muchísimos heridos, mucha gente que ha perdido sus casas, dicen que 500.000 de personas. ¿Cómo está la situación? La verdad, todavía hay mucho dolor, muchísimo dolor. Ayer pasé por la zona de la explosión, es inmenso, el tamaño de la explosión es inmenso. La parte afectada por la explosión es enorme. Todavía están buscando gente desaparecida, no saben. Hay gente que todavía está bajo escombros. Como dije, la parte afectada es ancha, así hay gente por ahí que está todavía en sus departamentos, todavía no se sabe si están heridos o muertos. Es un dolor fuertísimo. Están diciendo están hablando de las causas de la explosión, pero todavía es todo especulaciones, todavía no tienen nada firme, nada fijo, cuál fue la real razón de esta explosión. Hablan de depósitos de fuegos artificiales o de misil o de depósitos de los químicos, pero todavía nada está confirmado. Dicen que estaban soldando algo y después... Sí, soldando algo, un grupo de empleados, de obreros. Todos los días salen con una causa que todavía no. Son todas especulaciones ahora. Yo escuché la primera explosión y no me di cuenta. Dije, bueno, es un sonido. Y después a los 5 minutos saltó la explosión grande. Yo estaba casi a 2 kilómetros de ahí, en mi departamento, y el departamento tembló todo. El edificio, yo vivo en el último piso, el 10º piso. El edificio tembló. Además, me imagino, Abdo, con la preocupación que genera cualquier tipo de explosión en una ciudad como Beirut, ¿no? Uno, me imagino que lo primero que piensa es lo peor, es un atentado terrorista. La angustia, además, hasta saber la verdad, ¿no? Me imagino. Sí, la verdad. Y ahora, últimamente estábamos teniendo unos temblorcitos chiquitos que, yo pensé que era, en un principio pensé que era un temblor, porque como se movió el edificio, dije, bueno, eso se va a derrumbar. Y directamente me fui por las escaleras abajo, ni usé el ascensor. No se entiende, la verdad no se entiende lo que está pasando. El gobierno, aparte de haber explicado que eran 2.700 toneladas de nitrato de amonio, ¿ha dado alguna explicación de por qué eso estaba ahí en el puerto? Sabemos que llegó en un marco con bandera moldava, que iba al África hace 7 años, que pasaron 5 gobiernos y que nadie se preocupó. ¿Qué explicación están dando? Dicen desde el 2011, 2012 o 2014, pero ¿por qué tantos años ese material estaba ahí? Ahí si es así, si es realmente así, hay negligencia de la clase política. Porque ayer estaban diciendo, bueno, estábamos mandando reportes que esta materia está ahí, es peligrosa y nadie se movía, pero años y años sin moverse, eso no se entiende. El país está
anda así porque hay Dios. Si no fuera por Dios, estaríamos totalmente destruidos. No hay electricidad, no hay agua, no hay nafta, no hay diésel. ¿Cómo va a andar un país así desde octubre, del 17 de octubre? Estamos en un problema económico muy serio. El dólar saltó 6 veces. El dólar estaba a 1.500 por dólar, ahora a 8.500. Ya había llegado a 10.000 liras por dólar. Abdo, ¿están en default ustedes o a punto de entrar en default de deuda? Hemos entrado en un default en marzo, el primer default. Okay. Me acuerdo. La Argentina ya entró en 9 o 10, pero nosotros, el sistema bancario es lo último que había quedado en este país, como para decir que el país todavía está parado. Hay que decir, Abdo, sobre todo para los jóvenes que nos están mirando, la perla de Oriente, claro. la Suiza del Medio Oriente, sí, una de las ciudades más lindas. La Suiza del Beirut, Medio Oriente. Hace 50 años. Y aparte, el sistema bancario era el segundo después de Suiza por el tema de la banking secrecy, el secreto bancario. La Suiza de Medio Nadie puede saber lo que uno tiene en su cuenta. Claro. Abdo, y ahora entramos en un corralito libanés. Ya no, nuestros ahorros, no podemos tocar nuestros ahorros en los bancos. Eso es todo en este momento. Abdo, le agradezco muchísimo la amabilidad de quedarse hasta ahora. Faltan 13 minutos para las 5 de la mañana en Beirut. Pero era importante hablar con alguien, y alguien que conoce también Argentina, porque dio tips, ¿no? Default, corralito, palabras nuestras para entender lo que está pasando. Abdo, a sus órdenes, y lo que podamos ayudar, cuente con nosotros, por favor. Abdo Harouche, el presidente de la Liga Habanesa Argentina, allí en Beirut. Palabras conocidas, ¿no? Sí. Corralito, no puedo retirar los ahorros. Nos quedamos todos un poco... Nos impactó, ¿eh? Sí. Todo el relato. La imagen... Yo sé que puede ser frívola, pero la imagen de la novia, sí, lo mismo, ¿viste? Absolutamente. No, es tremenda. La imagen de la novia es tremenda. Juan Carlos I nació en Roma en 1938 y tras la muerte de Francisco Franco se convirtió en el rey de España en el año 1975. Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Quiero decirles que entre todos hemos construido los cimientos de una estructura sólida para la convivencia en libertad, justicia y paz. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. El emocionado tributo de mi cariño filial, unido al respeto profundo que siempre te he profesado, al comprender desde niño que sobre todo y por encima de todo, tú no has tenido nunca otro ideal que la entrega absoluta al servicio del pueblo español. Durante los 39 años de su reinado, los escándalos no le fueron ajenos. Su famoso ¿por qué no te callás? Al por entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, todavía es recordado. Exijo ese respeto, por una razón además. ¿Por qué no te callas? ¡Cállate la boca! Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Yo les pido perdón. En el año 2011, la imagen del monarca comenzó a debilitarse en los medios cuando su yerno y más tarde su hija, la infanta Cristina, fueron imputados por delitos de corrupción. Lo que más daño ha hecho a la monarquía quizá haya sido los escándalos de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín y la imputación de la infanta Cristina. El caso nos ha marcado la vida de los duques de Palma y la de toda la familia real. La institución les excluyó de los actos... A ver, nos quedan pocos minutos, decíamos hablar con Débora y con Sofía. El Rey es un programa solo, de 2 horas. La historia, contar, porque es parte de la historia española, 40 años, casi 40 años reinando. Vamos a hablar con Alex Costa Escuredo,
perdón, periodista español. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? En Europa, ¿qué hora es, Alex? Sí, te escucho. Pues aquí las 3:30 de la madrugada. Gracias por estar despierto, como agradezco a todo el mundo. Y está don Rubén Álvaro Gabalda y Castro, profesor y conde de Gabalda Gebaudán. Lo dije bien, ¿no? Todas las presentaciones. Alex, bueno, contanos. ¿El rey se fue o el rey es un rey prófugo? ¿Qué es? Pues depende de a qué parte del gobierno le preguntes. Si le preguntas a Pablo Iglesias, es decir, a la parte de Unidas Podemos, de la izquierda más marcada, es un prófugo de la justicia. Si le preguntas a Pedro Sánchez y a su partido, el Partido Socialista, el presidente del gobierno, en realidad ha abandonado el país, pero siempre va a estar a disposición judicial, y dice que lo ha abandonado de manera legítima, porque todavía no está imputado de ningún delito. Hay bastante controversia en España. Una parte de la sociedad considera esto una fuga, otra parte de la sociedad considera esto simplemente un distanciamiento de la monarquía actual, de esa monarquía que actualmente está encabezada por Felipe VI. Sí, segunda pregunta, y esta es la más injusta para él. Es uno de los padres de la democracia española, sí. Esto creo que estamos todos de acuerdo, Alex. Sí. Ahora, aclarado ese punto, que no es menor, No. Ahora, ¿cómo, para traducirlo al lenguaje de la calle, es mujeriego, corrupto? ¿Cómo qué le agregamos? España, sí, aquí en España siempre se dijo que, bueno, tiene, según palabras de él, amigas entrañables, entre ellas Corina, que es al fin y al cabo quien destapó todo este caso de corrupción, que fue tirando de la manta con un inspector corrupto, el comisario Villarejo. Siempre tuvo esas amigas entrañables, la prensa lo sabía. Es cierto que la prensa durante muchos años silenció todos estos temas. Había una ley no escrita que no permitía hablar de temas íntimos de la monarquía. Entonces, en ese sentido, es una tónica a la que estamos acostumbrados, a la que estamos habituados, y eso sí es cierto. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, la cuestión de la corrupción, porque a él no aparecen en escena 100 millones de dólares que supuestamente paga el rey de Arabia Saudita por un tren. Al fin y al cabo, el rey se puso en contacto con el rey actual, con Felipe VI, le comunicó su intención de abandonar España a través de una carta en la que decía que básicamente lo tenía que hacer porque la prensa le estaba atacando o incidiendo en temas personales e íntimos del pasado. No es eso, no estamos diciendo si ha estado o no con Corina, si ha mantenido una relación o no. Lo que estamos diciendo o exigiendo es que aclare de dónde procede ese dinero obtenido, parece ser de manera ilegítima, con esas buenas relaciones públicas que hacía en países de Arabia Saudí, que al fin y al cabo era un dinero poco transparente, un dinero, una comisión, una mordida, como se la quiera llamar, que al fin y al cabo pues, no le corresponde. Y también estamos intentando ver de dónde sale todo ese dinero que aparece en cuentas de Suiza, cuentas que por lo que se sabe, Felipe VI también tenía. Espérame, Alex, que me quedan 3 minutos y no quiero que Rubén, que escucharlo. Vamos a volver a convocarlo seguramente mañana, seguiremos con el tema. Rubén, el rey Juan Carlos es uno de los emblemas monárquicos a nivel mundial, ¿no? ¿O lo era? Sí. Buenas noches. Sí, Buenas realmente noches. Lo era y lo es. Bueno, el rey Juan Carlos atravesó en su historia, desde su nacimiento en Roma, una cantidad de avatares y de circunstancias que han marcado su temperamento, la muerte de su hermano trágica, el tiempo que marcó mucho su formación, y ahora realmente los escándalos en los que está, digamos, imbuida la familia real, los familiares del rey, es grave desde todo punto de vista. Es un emblema, pero se puede analizar a Juan Carlos de España desde el vida personal, donde sí podemos tilbar que hay ciertas cuestiones que son para análisis, y la vida pública, donde sí ha hecho una transición interesante hasta la democracia española. Sí. A vos, como hombre que sigue el tema con atención, ¿te duele cuando se pone rey prófugo? No, yo no le llamaría rey prófugo, tampoco está en el exilio como comúnmente se dice, porque un monarca exiliado es aquel al cual no se le permite regresar, y según manifestó últimamente, él dice que esto es un paréntesis y que va a volver a España.
Ahora, es lamentable para el pueblo español que este artífice de su vida democrática y de esta transición del franquismo a Felipe VI, en esos 38 años de reinado, terminen opacados de esta forma, ¿no? Saliendo hacia un país paradójico como la República Dominicana, que donde no hay tradición. La misma España, Coincido. Está en un reducto bastante bien acomodado. Rubén y Alex, les pido disculpas por el poco tiempo, pero ya terminamos. Queríamos empezar con el tema. Los vamos a volver a convocar. Gracias por la paciencia, sobre todo Alex por la diferencia. Gracias a los dos. El tema da para hablar. Muchísimo. Como digo yo, un programa, 2, 3, de 20 programas. Una historia que no tiene final todavía. Un hombre que reinó en un país 39 años, pero que nació en otro. Además, ¿y dónde terminará su vida? ¿En España o en otro? La España contemporánea le debe mucho. Ahora la corrupción, qué brutal en ¿no? él, ¿eh? Qué óxido. Qué óxido. Qué tema, ¿no? Además, clarísimo, mordida, la palabra es la misma, ¿eh? Allá y acá. Sí. Entendimos todos, ¿no? Señores, le iba a preguntar si era verdad la leyenda de que él tuvo novio muchos años con una cantante muy famosa de España. Sí. Me falta Luis Ventura. Mañana lo hacemos con Luisito. Ya viene Animales Sueltos. Nosotros mañana en la radio a las 6 de la mañana y aquí con Intratables por América, por supuesto, 21 y 15. Chao, gracias.